que podemos sacar de esta historia, y si ustedes recuerdan, esto sucedió cuando las mujeres van a ver a la tumba, y vamos a ver algunas cosas aquí. Si ustedes recuerdan, la semana pasada, hacen varias semanas ya que venimos estudiando lo que llamamos los fundamentos, y la semana pasada concluimos esa serie hablando de que nuestra salvación es segura. No es algo de más o menos, depende qué puede pasar, si la gano o no la gano. No, es algo completamente seguro, es algo que Dios nos da. Y parte de que es segura es porque nuestro Salvador, ¿qué? Vive. Entonces, Él que la otorgó a través de su Hijo Jesucristo, hoy nosotros podemos saber que es una salvación completamente segura. Y hoy celebramos ese hecho porque Él vive, es una realidad. La resurrección del Señor Jesucristo es el evento más significativo de la historia. Aún más, si ustedes estudian o leen libros históricos, van a ver algo interesante. Van a ver fechas antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué otro Dios hace eso? Nadie. Sin embargo, hay un montón de gente que lo niega y está bien, no hay problema. El negarlo no significa que no es cierto. Así que no hay ningún problema con eso. Pero la resurrección es la verdad esencial sin la cual no habría cristianismo. En 1 Corintios capítulo 15, si ustedes recuerdan, Pablo está hablando a estos hermanos de Corinto. Y todo ese capítulo tiene que ver con el hecho de que estos hermanos empezaron a tener dudas de la resurrección. Y empezaron a dudar. Ahora, ¿por qué empezaron a dudar? Si ha leído esa porción de la Biblia, empezaron a dudar porque estuvieron oyendo a maestros falsos. Oyendo a gente que estaban tratando de decirle a los cristianos, no, eso del cristianismo no, eso de que van a resucitar, no. Entonces, mire lo que él escribe en el capítulo 15 de la primera carta, versículo 17. Les dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Tienen razón? No. Les está diciendo, si así no fuera, entonces nuestra fe es en vano. Entonces, ¿para qué tener iglesia los domingos? Pero es una realidad. Él se levantó de los muertos. Él vive. Entonces la iglesia, a través de toda su historia, ha visto y ha tenido este domingo como algo muy importante en lo que es la iglesia. Por eso nos reunimos también los domingos. Porque el domingo tiene la idea de celebrar la resurrección. Entonces debiéramos pensar que cada domingo que nos reunimos estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor. Pero a veces como cristianos pareciera que el Señor resucita el domingo, pero el lunes como que ya no está ahí. La forma en que vivimos nosotros. Decía a los hermanos del primer servicio, a veces tenemos esa cara de burros, no de mula, mejor de mula, ¿verdad? Porque burro suena como tonto, no. ¿Han visto las mulas? ¿No las han visto? Bueno, usted puede googlear mula y le van a salir algunas de ellas. Tienen una cara, bueno, son animales obviamente, pero a veces los cristianos andamos como ellos. Una cara larga. ¿Cómo está, hermano? Bien. ¿Cómo está, hermanita? Como Dios quiere. Wow, ¿qué estamos diciendo? ¿Estamos mostrando un Cristo resucitado en nosotros? Posiblemente no. Cuando Él nos resucitó, cuando Él resucitó a Jesús de los muertos, afirmó que ciertamente había llevado todos nuestros pecados. El viernes, no sé si vino o no al servicio que tuvimos el viernes por la primera vez en la historia de nuestra iglesia, pero el pastor Tim hablaba de 108 billones de personas que han vivido a través de los años sobre la faz de la tierra. Ahora, yo no sé si ese dato es completamente certero, pero son muchos billones. Ahora, para oír una cantidad de esa, nosotros 108 billones, con suerte decimos $100, ¿verdad? Pero 108 billones de seres humanos. Bueno, él dice que es como ir 226,000 veces ida y vuelta a la luna. Ahora, algunos de ustedes no han viajado, pero de vez en cuando están en la luna. Pero, y él lo que estaba diciendo es, el pecado
de todas estas personas que Cristo llevó en la cruz. ¡Wow! De pronto tiene una perspectiva muy diferente. Porque pensar en el pecado tuyo y el mío, pero de billones de personas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, antes de que lleguemos a Lucas, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces es muy importante saber que cuando Cristo resucita, todo ese peso de pecados desaparece. Y Él llevó mi pecado. Y no solo eso, Él vive ahora. Entonces imagínense la bendición que yo tengo. La bendición que nosotros tenemos, el hecho de saber que Él resucitó, que Él vive y que no, ese peso de tanto pecado sobre Él lo pudo mantener sobre la cruz. Absolutamente. Y lo pudo derrotar en la muerte tampoco. ¡Wow! Tenemos un Dios poderosísimo. Entonces aquí en la historia que tenemos de la resurrección, tenemos algo que creo que hay unas lecciones que podemos aprender, porque estas mujeres, dice la Escritura en el versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Entonces estas mujeres, dice la Biblia, que fueron con especies aromáticas. Ahora, esto era algo excepcional porque se hacía en personas muy importantes, se hacía con personas que podían tener cierta cantidad de dinero y poner estas especies sobre el cuerpo. Y la idea de ellas era llegar y poner todas estas especies sobre el cuerpo del Señor Jesucristo y envolverlo en lino. Ahora, ellas van con el pensamiento, ¿por qué llevan especies? Acabo de decirles, ¿verdad? Para ponerlo sobre el cuerpo. ¿Qué te dice eso? Que ellas esperaban ver a Cristo. Ellas esperaban ver al Mesías. Ahora, quizás uno dice, qué barbaridad, pero ¿cómo es posible que no creyeran? Oye, hermanos, hubiéramos hecho nosotros lo mismo. Recuerden, estas mujeres están en tremenda tristeza. Hay un periodo de suma tristeza cuando vieron que su maestro fue crucificado. Entonces hay un dolor increíble. La vida cristiana no está exenta de dolor. A veces pensamos que una vez que uno llega a ser cristiano ya se acabó todo el sufrimiento. No, lo siento, así no es la vida cristiana. El Señor no nos garantiza esto, van a haber problemas. Pero dice que trajeron las especies aromáticas que habían preparado para ponerlas sobre el maestro. Ahora, quiero que noten algunas sorpresas, porque en el versículo 2 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Esta piedra pesaba más de 1 tonelada. En otro de los evangelios se nos dice que ellas iban pensando quién les iba a ayudar a remover esa piedra, porque ellas, por más, ¿verdad?, ejercicio que hacían, seguro iban al gimnasio de hoy que tienen ustedes y que algunos, ¿verdad?, van con mucha frecuencia. Ni así pudieran mover esa piedra. Pero dice la Escritura que cuando ellas llegan, esta piedra ha sido removida. En Mateo capítulo 28, miren lo que se nos dice en cuanto al mismo evento, pero tenemos más detalles aquí. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Me encanta esa expresión. Piensen en esto. Viene un ángel, hay un terremoto, el ángel de Dios viene y mueve la piedra. Y luego se sienta sobre la piedra como diciendo, hemos ganado. ¿Qué? Estas mujeres vienen con mucho dolor, con mucha tristeza, angustia, conflicto en su vida. Su Mesías pasó a la historia, su Mesías ha muerto. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Van y esa piedra es removida. Piensen en esto. Yo no sé cuál puede ser su problema, su situación, su conflicto o su piedra. Dios la puede remover.
No necesitas ayuda de nadie más que de Dios para removerla. Y Él lo hace en una forma así. Pero no es cierto que a veces nos hundimos en el problema, en la situación, en la angustia. Y hasta cierto punto es verdad, somos humanos, vamos a sufrir, tenemos problemas suficientes como para decir, no, ya esto es demasiado, estoy orando y nada. Pero llega el momento en que Dios remueve eso, porque no hay obstáculo alguno para nuestro Dios. ¡Wow! Y se nos olvida, yo creo que se nos olvida porque pensamos tanto en los problemas que muchas veces tenemos. Y Dios dice, hey, yo me encargo de esto. Vino un ángel y removió, note que dice un ángel, solo uno se necesitaba. Y se sienta y dice, no hay problema alguno que nos pueda detener. ¡Qué preciosidad! Imagínese a ese ángel sentado sobre esa piedra. Victoria ganada. Cada vez que estés bien angustiado, que haya situaciones difíciles, que no sabes qué hacer, que te vas a morir por la angustia, recuerda ese ángel. Pero no es el ángel que va a venir a ayudarte, es Cristo en ti. Porque como hijos de Dios tenemos al Señor. La otra respuesta que ellas reciben, o sorpresa más bien, noten el versículo 3, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Llegan y la piedra está removida, ¿ok? Y yo no sé si esto debió haberles hecho pensar, oh, la piedra está removida, ¿será que sabían que veníamos? ¿Será que iban? No piensan nada, no se nos dice qué están pensando ellas, pero ¿qué hacen ellas? Entran, porque ¿qué esperan? Ver al Mesías, ver el cuerpo del Señor Jesucristo ahí. Pero ¿qué pasa? No lo encuentran. Son sorprendidas porque dicen, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Las especies que traían era porque ya sabían o creían que ahí estaba el cuerpo del Mesías. Pero qué sorpresa, no está. Ahora, muchas veces nosotros vamos a encontrarnos en situaciones y vamos a tratar de definir qué está pasando, qué es lo que está sucediendo, cómo puedo yo hacer para salir de esta. Y empezamos, ¿verdad?, a maquinar. Somos muy buenos para maquinar cómo nosotros podemos salir de los diferentes problemas que nosotros podamos tener. Y no hay nada mal, Dios te dio el cerebro que tienes, a algunos les funciona bien, otros no, pero bueno. Pero muchas veces olvidamos que Dios tiene ya algo determinado y definido para nosotros. No nos dice la Escritura si había duda en ellas o qué. Pero quiero que piensen en ese momento cuando ellas se dan cuenta que el Mesías o su cuerpo no está ahí. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¡Oh, resucitó! ¿Es lo que hubiera dicho usted? ¿Fue lo que ellas dijeron? No fue eso. Y es importante, y quiero que piensen en esto, porque muchas veces, muchísimas veces, olvidamos por completo que nuestro Señor es una realidad, que Él vive y que puede obrar hoy mismo en nosotros. Pero a veces pensamos que no está. Que no está. Y dice que está con nosotros y está con nosotros. Él mora en nosotros y tenemos en nosotros el poder del Espíritu Santo para poder vencer, escuche bien, cualquier obstáculo que usted pueda tener. Pero a veces no pensamos así. Ahora, no pensamos así porque hay muchas cosas en nuestra mente. No pensamos así porque pensamos como los humanos que somos. No pensamos así porque se nos olvida que Él mora en nosotros. Y es un olvido en realidad. Por eso es tan importante que ustedes y yo estemos siempre en la palabra de Dios. Porque es lo único que nos va a garantizar recordar estas cosas. Pedro hablaba y decía que no me es imposible y no me es tedioso, decía él, recordarles las mismas cosas. ¿Por qué? Porque solemos olvidar.
Ahora, quiero que piensen en esto. Ellas fueron a buscar al Mesías, y pudiera decir en el lugar equivocado. Ahora usted me dice, no, porque era la tumba donde supuestamente lo pusieron. Sí, pero si yo hubiera recordado que él iba a resucitar, ¿por qué ir al cementerio? ¿Por qué ir al cementerio? ¿Por qué ir a la tumba? No vamos a la tumba a recordar a los que pusimos ahí, porque aún sus huesos están ahí. Y en algunos casos ya ni huesos. Pero hay gente que tiene la religiosidad de ir. Ahora, como cristianos, esto es algo muy interesante, porque a veces como cristianos vamos a visitar la tumba que ya nuestro ser querido tampoco está ahí, porque está en la eternidad. Sin embargo, humanamente a veces pensamos y hacemos esta cosa y mantenemos ese lugar bien bonito, bien limpio, lleno de flores y lo que fuera. Pero ¿sabe? Eso es típico de aquellos que buscan religión. Hay gente que dice, estoy buscando a Dios. Estoy en una búsqueda de Dios. Les voy a ser sincero, la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. Él siempre ha buscado al hombre. Por eso la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero muchas veces decimos, en realidad, lo que los hombres y mujeres buscan cuando dicen que buscan a Dios, están buscando una religión. Porque la religión es algo que les va a calmar, es algo que les hace sentir bien. Y muchas veces como iglesia hemos cometido el error de que queremos que la gente que venga se sienta bien. Y no es el hecho de a propósito hacerle sentir mal, no. Pero a veces nos cuesta decir a alguien a quien tal vez podemos apreciar, oye, sin Cristo estás condenado, sin Cristo estás perdido. Y nos cuesta decir esto porque decimos no queremos ofender. Bueno, depende cómo usted lo diga, ¿verdad? Pero ellas fueron a buscar al Mesías, al Cristo, al Salvador, creyendo que ahí estaba, pero no estaba. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas de esto, entran y la piedra está movida. Entran y no está el maestro. Se quedaron con la boca abierta, perplejas. Y yo agregaría con la bocota abierta, ¿verdad? ¿Alguna vez se ha sorprendido usted de qué? ¿Sabe que como cristianos hemos olvidado esos momentos de quedarnos perplejos ante el poder de Dios? Por eso es bueno que de vez en cuando usted visite la naturaleza y vea las grandezas de Dios. Vaya al zoológico y vea los monos, vea, no para recordarle que usted viene de ahí, pero para que usted piense en las grandezas de lo que Dios hace, ha hecho. ¿Cuál fue la última vez que hizo algo grande en su vida? A veces olvidamos aún las cosas pequeñas que Dios hace. Recuerdo una vez que estábamos en la escuela bíblica, mi esposa y yo, y tenía una necesidad de comprarme unos lentes. Y necesitaba $40, imagínense, en aquellos días $40 por lentes, ¿verdad? Hoy yo creo que ni la cita le cuesta a uno eso, o un lente nada más. Pero lo que recuerdo es que no teníamos dinero. Entonces, era lo último que podíamos pensar. Y estábamos haciendo el comentario cuando eso oímos que alguien toca la puerta, y era una amiga de mi esposa que ella iba para el norte. En la escuela donde estábamos está en Texas, y entonces ella iba para el norte, a estos rumbos, no recuerdo si más al norte de Kansas City, y dice, aquí una ofrenda. ¿Cuánto creen ustedes que era la ofrenda? $40. Ahora uno pensaría, wow, qué bien, gracias, Dios bendijo, amén. Pero yo recuerdo haber pensado, wow. Dios sabía exactamente, ni siquiera 42 para un vasito de agua o algo así, no, ni para el justo. Y cosas como esas que Dios muchas veces hace, las damos por sentado. No pensamos lo que Dios puede hacer, y por eso muchas veces no quedamos perplejos hacia las cosas pequeñas, medianas o grandes que Dios puede hacer. Pareciera que solo queremos que Dios haga cosas grandes.
si todo fuera lo normal, es grande. Y es Dios quien interviene. Estas mujeres no sabían qué hacer, estaban perplejas. Y dice que 2 varones se pararon junto a ellas con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron. Ahora, noten esta pregunta, por favor. Vean qué importante. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No es a veces la actitud que tenemos nosotros, que vamos y nos sumimos en los problemas, olvidando por completo que Él nos va a sacar de ese? Porque eso es lo que Él hace, eso es lo que Él hace. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eso es lo que hacen aquellos que están buscando una religión. Ellas no recordaron lo que el Señor les había enseñado. Para que veamos un ejemplo, Marcos capítulo 8, versículo 31. Mire lo que nos dice la Biblia en cuanto a lo que Jesús está haciendo. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿No recordaron esto? El Señor les empezó a enseñar estas cosas. Les empezó a decir, ustedes dirán, bueno, pero eso se lo dijo a los discípulos, a lo mejor ellas no estaban ahí. Y puede ser cierto, sin embargo, creo que los discípulos siempre comentaban todo a los demás de lo que el Señor Jesucristo les enseñaba. Aún más, la Biblia nos enseña que en varias ocasiones ellos no entendían eso de que vas a resucitar el 3er día. Quizás no estaban familiarizados con que alguien volviera de los muertos, pero recuerden, el mismo Jesucristo levantó aquí a Lázaro. Ahora es muy interesante porque Dios, en esa historia, cuando Jesús recibe la notificación de que Lázaro está enfermo y que va a morir, en vez del Señor ir corriendo a atenderlo como buen médico, decide quedarse. Y dice, eso va a ser para gloria de Dios. Decide quedarse y llega hasta el 4.º día. Ahora, si usted lee en cuanto a las cosas de los judíos, ellos decían que el cuerpo empezaba su descomposición en el 4.º día. Interesante que Jesús resucitó al 3er día. Pero el 4.º día, cuando llega Jesús, y recuerdan que le dijo, remuevan la piedra, y dice, Señor, ya lleve. Pero Jesús lo levanta de los muertos. Y en un par de ocasiones vemos en la Biblia también un par de resurrecciones más. Así que no era un tema quizás que pudiéramos decir completamente fuera del alcance o entendimiento de ellos. Sin embargo, no era algo muy común y con cierta razón quizás podían dudar. Pero sí, esta promesa era una promesa que el Señor cumplió. Fue una profecía cumplida. Note que sigue diciendo en el versículo 6, no está aquí. Porque, dice, sino que ha resucitado. Él no está aquí. Acordaos de lo que os habló. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Vamos a ver algunos de los pasajes, porque a veces decimos, y esto es lo que nos pasa a todos nosotros. Muy fácil podemos juzgarlas a ellas. ¡Qué barbaridad! Dudaron de que Jesús se iba a levantar de los muertos. Si yo hubiera estado ahí, yo lo creo inmediatamente. ¿De veras? ¿De veras? Yo creo que todos hubiéramos quizás hecho lo mismo. Los ángeles se le aparecen y les dice, acordaos. Vamos a ver algunos de esos pasajes. Vean en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 en el versículo 21. 16, 21. Dice la Escritura, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día.
Pero no solo en esa ocasión, porque si usted sigue leyendo y si usted puede ver, vamos a Mateo 20, el versículo 17. Mateo capítulo 20 y ahora el versículo 17 y también vamos a leer el versículo 18. Mateo 20, 17 dice claramente: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Claramente se los dice. Capítulo 26 de Mateo también, versículo 31, 26, versículo 31. Miren lo que les dice aquí. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os gracias, no tomé suficiente café, creo. De mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¡Wow! Pudiéramos decir por ahí, más claro no canta un gallo, ¿no? Veamos otro pasaje, Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9 y el versículo 31. 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Notan la enseñanza? ¿Notan la repetición? ¿Notan que el Señor les está prometiendo que va a resucitar? ¿Notan que el Señor les está profetizando que Él va a resucitar? Sin embargo, ellas, cuando fueron al tercer día, no fueron a ver si de veras Cristo había resucitado, fueron a ver el cuerpo. Pero no fue porque quizás no creían. Los mismos ángeles le dicen a las mujeres: ¿recuerdan? Posiblemente se les había olvidado por completo. ¿No es lo que nos pasa a todos nosotros cuando estamos en sumos problemas? No tengo trabajo. ¿Qué voy a hacer? Me quedé sin trabajo. Ay, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a comer? ¿Qué dice Él? Que promete que va a suplir nuestras necesidades. Entonces no se preocupe. No se preocupe. A lo mejor es una forma que el Señor le va a poner a dieta. Está bien, no hay problema, ¿no? No se preocupe. Dice que promete. Ay, yo no sé cómo me va a ir. Qué barbaridad si voy a hacer esto. Pero me puede pasar algo que... Él dice que va a cuidar de sus hijos. Ahora, a veces va a permitir cosas en nuestras vidas y a veces no entendemos por qué. Pero dice que va a protegerme del maligno. Sí, el diablo no me puede hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero ¿sabe lo que es lo que pasa? Nuestro enemigo es buenísimo para ayudarnos a ¿qué? A dudar. ¿No fue lo que hizo con Eva? Y es lo que sigue haciendo, inclusive hoy. Sí, ve ustedes que dicen que el cristianismo, pero miren la vida que llevan. Y no hay manera que salgan de lo mismo. Y no dice usted que Dios le va a prometer. Mire, sigue igual. Mire, estos que no conocen a Cristo le va mejor a usted, a ellos que a usted, que es cristiano. ¿Qué es eso? Y empiezan a poner, y empieza usted a dudar. De veras, tiene razón. El asunto es, ¿a quién vas a creer? ¿A Dios o qué? Sí, nosotros necesitamos estos recuerdos consecutivamente, constantemente. Regresen a Lucas 24, porque miren lo que dice en el versículo 7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, que sea entregado en manos de los hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Y mire lo que dice, versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras.
¿Notan ustedes por qué es tan importante? Porque si bien es cierto, y todos tenemos problemas. Si hay alguien aquí que no tiene problema, hábleme y deme consejo, ¿verdad? Pero usualmente todos vamos a pasar por problemas, conflictos, muchas situaciones. Pero parece que vamos a la Biblia buscando la solución a ese problema, en vez de seguir estudiándolo a Él, conociéndolo a Él, y de pronto Él trae cierto consuelo, te recuerda cosas que te las ha dicho por años y que usted de pronto dice, sí. Por eso es tan importante que estemos estudiando y consultando y aprendiendo la palabra de Dios, porque dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. No lo que hace el Espíritu Santo, recuerdan la promesa del Espíritu Santo, y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Y esto me encanta porque sigue diciendo, versículo 9, y volviendo del sepulcro, no regresaron al sepulcro, sino que se fueron del sepulcro. Ya no tenían nada que buscar. A lo mejor hasta dejaron tiradas las especias, que en aquellos días no eran muy baratas. Pero si se devolvieron, no dice se devolvieron, sino que dice que volviendo del sepulcro, ¿qué hicieron? Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ahora el mensaje es completamente diferente. Sí resucitó, tal como nos dijo. Tal como nos dijo. Al fin recordaron y fueron y le dieron. Ahora los discípulos son los que empiezan a dudar también. Y ellos entonces corren y usted puede leer el resto de la historia. Hermanos, Dios no se molesta con nosotros ni nos va a decir qué bárbaro, porque a veces van a haber dudas. A veces vamos a tener dudas. ¿Y por qué esto? Eso no es pecado, el asunto es si no vamos para aclarar esta duda en su palabra. Y muchas veces buscamos otras cosas para aclarar lo que Dios ya nos está diciendo aquí. Por eso es tan importante que usted y yo no solo leamos su palabra, pero que también la estudiemos. No, pero eso es solo para los pastores. No, usted puede entender este libro. El problema es que no invertimos en él, porque hay que leerlo. Eso significa tomar ¿qué? Tiempo para hacerlo. Pero usted puede llegar a entender todo lo que en ella dice al debido tiempo que el Señor te está enseñando. Ellas van y regresan y empiezan a dar las buenas nuevas. El propósito de nuestra celebración no es solo celebrar el hecho de que Él vive, pero es celebrar el hecho de que podemos darlo a conocer, que Él vive. Pero ¿sabe cuál es la mejor evidencia de que Él vive? Tu propia vida en los demás. ¿Qué dicen tus vecinos? ¿Qué dicen tus amistades? ¿Qué dicen tus jefes? Oh, esa persona es diferente. Diferente. ¿Por qué es diferente? Porque Cristo mora en ti. Ahora hay algunos que no pueden decir eso porque lo que tienen es una religión. Y la religión no cambia a nadie. Puedes hacer ciertas cosas porque la religión te dice qué hacer para llegar a Dios y Dios dice, no, yo ya hice todo. Por eso la Biblia dice que Jesús es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. ¿Y por qué es la vida? Porque volvió a vivir. Él es quien vive en tu vida. ¿Está usted buscando quién le puede perdonar sus pecados cuando en realidad solo Dios lo puede hacer? Por lo que Él hizo en el Calvario. Y gracias a Dios que no quedó ahí con los pecados, sino que ¿qué? Volvió a vivir. Volvió a vivir. Hermano, hermana, nuestro Salvador vive. Es una realidad. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 14, la Biblia dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Qué día va a ser ese? Yo a veces pienso, Señor, sí, me gustaría morir, sí, como todos, bueno, no es que me gustaría, pero todos vamos a morir. Pero digo yo, experimentar la muerte, porque después voy a experimentar la resurrección. Pero también pienso, sería bonito experimentar el rapto.
porque entonces no tengo que pasar por la muerte. Pero sea lo que sea, voy a pasar la eternidad con Él. ¿Es una realidad en tu vida? Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios grande y maravilloso. Gracias, oh Padre, porque la realidad de que tu Hijo Jesucristo vive es tan real que muchos quieren negarlo constantemente. Dios, queremos que esta realidad pueda ser una realidad en otros que no conocemos, en otros, oh Dios, que quisiéramos, Padre, que puedan ver la realidad de lo que tú eres, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú eres grande y maravilloso. Gracias, Padre, porque nos has dado una salvación que solo puede venir de ti y de un Dios que no dejó a su Hijo cargar con ese pecado y que no se levantara. Por el contrario, se levantó victorioso de la muerte. Y hoy, por esa razón, tenemos todos nuestros pecados completamente perdonados. Gracias, oh Dios, por eso. Aún en actitud de oración, no sé si hay alguna persona que no conoce a Cristo aquí esta mañana. Y si es su caso, quisiéramos que pueda levantar su mano ahí donde está. Alguien se va a acercar a hablar con usted. Alguien esta mañana dice, pues, yo no en realidad sé si soy o no soy hijo de Dios. Usted puede resolver ese asunto hoy mismo. ¿Alguien? Hermano, hermana, ¿es Cristo una realidad en su vida en el sentido de que Él controla tu vida o no? Padre, tú nos conoces a cada uno, conoces a cada persona, a cada familia, a cada individuo. Y nuestra oración, oh Dios, es que en realidad esto sea algo real en nuestras vidas. Padre, guíanos y ayúdanos para que podamos comunicar a otros la verdad de un Dios vivo. Oramos en tu precioso nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.